Hola gente, aquí estamos en otro video. Les vengo a enseñar el texto en inglés de San Marcos, a entender el texto de inglés de San Marcos sin saber inglés. Saber leer el texto en inglés de San Marcos sin saber inglés. Las únicas cosas que tú tienes que conocer es conocer la estructura principal y los verbos y sustantivos, verb and nouns. The main structure, la estructura principal, y verbos y sustantivos, verb and nouns. Eso es lo único que tú tienes que saber para poder resolver el texto en inglés de San Marcos. Cuando digo que no es necesario saber inglés, es porque no es necesario saber hablar en inglés, poder comunicarme en inglés, entablar una conversación con un extranjero en inglés, preguntarle, darle recomendaciones, opinar. No es necesario eso. No es necesario que yo haya acabado eh, todos los ciclos del británico, del himno. No, lo único que tú tienes que saber son estas dos cosas. La estructura principal de una oración en inglés, los verbos y sustantivos. La estructura principal y los verbos y sustantivos, o sea, vocabulario. Esas son las únicas cosas que tú tienes que saber. Tú para el examen de San Marcos en inglés, no creas que tienes que saber inglés completamente, que seas fluido hablando inglés para poder resolver el texto. Tú tienes que ser estratégico, aprenderte ciertas palabras, la estructura de una oración y tú vas a poder resolver esas preguntas. Ahora, lo primero que tienes que lo primero que tienes que saber es the main structure, la estructura principal. El inglés, a comparación del español, es mucho más fácil. Cada oración en inglés se compone de las mismas partes, es la misma estructura siempre. Subject, verb and complement. El inglés es mucho más fácil que el español. Siempre va a ser subject, verb and complement. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto porque alguien va a ejercer la acción. El verbo que señala la acción y el complemento es donde recae la acción. ¿Sí? Eso es lo único que tú tienes que saber de main structure. Aquí les dejo una lista de verbos, de verbs, que va a aparecer en el texto. Pues, yo te recomiendo que tú agarres tu cuaderno, te des el trabajo de buscar la palabra, buscar su significado, escribir, tener un cuaderno donde tú escribas las palabras que desconoces, buscarle el significado y poner un ejemplo en qué casos utilizo ese verbo. Yo no te doy esa información aquí porque la mejor forma de aprender una palabra nueva es escribiéndola. No cometas el error que cometen muchos alumnos que ven esto, ya, le tomo captura o foto y ya está. Ya, después lo apunto. Pero no. Acostúmbrate a trabajar también tu memoria motora. No solamente uses tu memoria visual, utiliza tu memoria motora. Date el trabajo de tener tu cuaderno y apuntar la palabra y poner ejemplos. Eso ayuda mucho a retener mejor la información. Quizás al comienzo te demores un poco, pero poco a poco lo vas a ir haciendo más rápido y ya vas generando un hábito. Si son palabras nuevas, en este caso verbos, verbs, date el trabajo de apuntarlos en tu cuaderno.
otra lista de nouns. En este caso te doy nouns. Otra lista de nouns. Acá te doy los sustantivos, las palabras, el vocabulario que va a aparecer. No son verbos, son nouns, son sustantivos. También, de la misma forma, date el trabajo de buscar la palabra y buscar su significado y poner un ejemplo. Date el trabajo de escribir. No le tomes foto o le tomes captura, screenshot, como muchos están acostumbrados. Date el trabajo de tener tu cuaderno y mantener un orden. Ser ordenado ayuda mucho en la preparación. Ser ordenado ayuda mucho para aprender algo nuevo. Al principio es lento, desespera un poco, pero poco a poco lo vas a ir haciendo más rápido. Un mes, 2 meses lo vas a ir haciendo más rápido. Bueno, ahora pasamos al texto, el second text. Lo primero que yo tengo que hacer es localizar, ubicar dónde están los verbos. ¿Y cómo ubico los verbos? Con la lista de verbos que te he dado. De esta forma, made, became, to fed, can get, y lo subrayo de color verde. Y luego, ¿cómo identifico el subject, el sujeto? Si el verbo está aquí, usualmente el subject, el sujeto, está al costado de la izquierda porque debe haber alguien que realice la acción. Eso es el subject. Tiene que haber alguien que realice la acción. Casi siempre está al costado a la izquierda. Casi siempre está al costado a la izquierda. De esa forma yo identifico el subject. Primero identifico el verbo y luego identifico el subject. Eso es lo primero que yo tengo que hacer en un texto en inglés. Una vez que hago eso, ya puedo reconocer las estructuras y lo voy leyendo estructura por estructura. No cometas el error de leerlo de corrido, porque muchos alumnos hacen eso. No lo hago, o también cometen el error de leer palabra por palabra. Not, alone, ago, pop, star, Justin Bieber, made, Henleys. No, léelo por estructura, por ideas. Una estructura, subject, verb and complement. Todo eso junto es una acción. Acostúmbrate a leer los textos, textos por estructura. No lo leas palabra por palabra, léelo por estructura. Así. No, not a long ago, pop star Justin Bieber, 29, made headlines. Pop star Justin Bieber, made headlines. Not a long ago es una expresión. No hace mucho tiempo. Me está hablando de Justin Bieber, el sujeto, el subject de la oración. La estrella pop Justin Bieber hizo headlines, made headlines. ¿Qué es headlines? Yo lo puedo deducir. Head yo sé que es cabeza, lines es línea, líneas de cabeza, títulos de cabeza, hizo titulares, headlines. El inglés es un idioma muy deductivo. Tú puedes sacar casi la mayoría de palabras deduciendo, porque muchas palabras son conformadas por dos, por la unión de dos. Entonces, sigo leyendo. When he canceled an international tour after. When he canceled an international tour. Otra estructura. He canceled an international tour. Cuando él canceló an international tour.
un tour internacional. Léelo por estructuras. When he canceled an international tour. Cuando él canceló un tour internacional. After. Después. Part of his face became paralyzed. Part of his face became paralyzed. Parte de su cara se quedó paralizada, became paralyzed. No intentes encontrar un significado exacto de una palabra en inglés, porque es otro idioma. Muchas veces el alumno, al leer palabra por palabra, quiere encontrar un significado exacto de esa palabra al español, de esa palabra en inglés al español. De esa forma te confundes, porque hay muchas palabras en inglés que no existen en español. Entonces tú tienes que entender la idea, tienes que leer por estructura y entender la idea. Acá dice, part of his face became paralyzed. Parte de su cara became paralyzed, quedó paralizada. Due to complication for shingles. Due to complication for shingles. A complicaciones por shingles. ¿Qué es shingles? Tú ya has buscado tu vocabulario y si no encuentras alguna palabra que no lo he puesto en la lista de sus sustantivos, tú puedes anotarlo en tu cuaderno. De esa forma, acostúmbrate. Si yo encuentro una palabra que no conozco, lo anoto en mi lista y busco su significado. Complicaciones from shingles. Shingles es herpes. An infection caused by the chickenpox virus. An infection caused by the chickenpox virus. Una infección causada. Recuerda, la terminación ed siempre es ado oído. Ado oído. Una infección causada por the chickenpox virus. Por el virus de la varicela. Chickenpox virus. Virus de la varicela. And thought to affect only older adults. And thoughts, pasado de pensar. Y se pensó que afectaba solamente a adultos, only adultos mayores. Se pensó que esa enfermedad solamente afectaba a adultos mayores. But the truth is, pero la verdad es, but the truth is, anyone can get shingles. Pero la verdad es, but the truth is, anyone can get shingles. Cualquiera puede tener shingles. Can get shingles. Get, una palabra que poco a poco vas a ir aprendiendo. Es una palabra muy usada en inglés. Get, que uno de los tantos significados que tiene y el principal es tener, obtener algo, agarrar. Can get shingles. Puede tener shingles. Puede tener herpes. Y hay, and there's some evidence, y hay algunas evidencias that cases are increasing among adults, que estos casos están incrementando among adults. ¿Tú recuerdas pandemia que muchos jugaban un juego muy popular en ese entonces que se llamaba Among Us? Entre nosotros, Among Us, entre nosotros. Entonces la palabra among significa entre. Que estos casos están incrementando entre adultos under 50, menores que se encuentran. No intentes buscarle una traducción exacta a cada palabra. Intenta buscar
la idea de esa oración. La idea. No intentes buscar traducción palabra por palabra porque te vas a confundir, te vas a marear. Intenta buscarle el significado a la oración, a la idea, porque cada palabra varía según el contexto. Entonces, acostúmbrate a leerlo así, por estructuras. De esa forma, se te va a hacer mucho más fácil entender el texto. Seguimos. Between 1998 and 2019, entre 1998, entre 1998 y 2009, the incidence of shingles increased. Otra estructura, the incidence of shingles increased across all age. La incidencia de herpes, incrementó across all age. The incidence of shingles increased across all age. Otra estructura. The incidence of shingles increased across all age. La incidencia de herpes incrementó across all age, a través de todas las edades, por todas las edades, but particularly among those, pero particularmente la terminación LI es una terminación que es parecida, que es igual a decir en español mente, particularmente, entre aquellos en their 30 and 40s, que incrementó en aquellos en sus 30 y 40. Antes se pensaba que esa enfermedad herpes solamente le daba a adultos mayores, pero durante estos años 1998 y 2019 se han incrementado los casos de herpes en adultos jóvenes de 30 y 40. According to the Center for Disease Control and Prevention. According, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Control y Prevención de Enfermedades. Disease Control and Prevention. The illness can trigger a painful. The illness can trigger a painful. Lo leo por estructura, recuerda. No lo leas palabra por palabra, léelo por estructura. The illness can trigger painful. The illness can trigger painful. La enfermedad puede provocar dolor. Blistering rash. Picazón. Usualmente en un lado de la cara o cuerpo o a través del cuerpo or body alone. Un lado del cuerpo, de la cara o del cuerpo. With burning or tingling sensations. Con quemazón o tingling sensations. Con picazón, head case, dolor de cabeza, chills, sarpullido, upset the stomach, dolor de estómago. Profe, pero dolor no es pain. Pero recuerda, si tú lo intentas buscar palabra, si tú intentas traducir palabra por palabra, te vas a confundir porque las palabras cambian de significado según el contexto en el que se use. Upset stomach, dolor de estómago, todo eso junto. Upset stomach, dolor de estómago, fatiga y weakness y debilidad. Weakness, debilidad.
Ahora yo voy anotando qué es lo que me quería decir el texto en español. Voy anotando en español qué es lo que me quería decir el texto, qué entendí del texto, qué entendí del primer párrafo, qué entendí del segundo, del tercero y del cuarto. Voy anotando qué entendí. Y luego, em, y luego subrayo o encuentro las ideas principales de cada párrafo. A ver, ¿de qué me está hablando? Del herpes zóster, del herpes. ¿Qué más? Que se pensaba que solamente le daba a adultos. Que también, no, que ahora cualquiera puede contraer el herpes. Y que ha aumentado en adultos menores de 50 años. O sea, personas de 30 y 40. Antes se pensaba que el herpes le daba a personas mayores, pero ahora le da a personas de 30 y 40 años. Aumentó en todas las edades, sí. En todas las edades ha aumentado. 10, 20, 140, 50, ha aumentado. Pero particularmente ha aumentado en esa edad, 30 y 40. Y que las sensaciones que tiene una persona que contrae herpes es ardor, hormigueo, dolores de cabeza, escalofríos. ¿Sí? Esa es la idea principal. Yo voy em, encontrando qué es lo que me quiere decir el autor del texto en cada párrafo. ¿Cuál es lo principal? Lo principal, ¿cuál es y lo voy subrayando. Ahora pasamos a las preguntas. En las preguntas, igual, yo identifico subject, verb and complement. Sujeto, verbo y complemento. Primero identifico el verbo. El verbo acá es is, muy fácil, is. ¿Qué será is? Bueno, todos saben. Is es. Ahora, si hay un verbo, tiene que haber alguien que esté ejecutando esa acción. Ese va a ser mi subject, el sujeto. El sujeto es the author primary purpose. Mm, el principal propósito del autor. El principal propósito del autor. Todo esto significa eso. El principal propósito del autor en este passage, en este pasaje, es que con las alternativas hago lo mismo. Identifico el verbo primero. Siempre lo primero es el verbo. Identifico el verbo. Si hay un verbo, alguien tiene que estar ejecutando esa acción. Is playing the postman of Justin Bieber concert. Ya, identifica el verbo. El subject muchas veces no está antes. Dependiendo de cómo yo entienda la idea del texto. Explain. Explica que the postman of Justin Bieber concert. Explica que la postergación del concierto de Justin Bieber. Ya, eso es lo principal que ha querido explicar el autor a través del texto. ¿Por qué el concierto de Justin Bieber se pospuso? No, descartado, lejos, una forma lejos de lo que del propósito principal del autor. Segundo, what about the increase in case of a new smallpox? Bueno, advertir sobre el incremento de casos de new smallpox, de varicela, o de granitos, varicela, smallpox. A ver, eso es lo principal. No, también. Una fumada descartada a la vez. Yo voy sacando la alternativa por descartes. A mí me funciona eso. Voy leyendo cada alternativa
Y si yo encuentro una alternativa muy general o muy específica, yo la voy descartando. Y así poco a poco voy llegando a la respuesta correcta. Puede ser muy general o muy específica o una fumada. A ver, el segundo. El tercero. Report that shingles is increasing in young adults. Bueno, sí, me dice eso, ¿no? Que ha incrementado en adultos jóvenes. Sí. La D. Specify the typical symptoms of shingles in children. Especifica el síntoma típico de herpes en niños. Ni siquiera habla de eso, ¿no? Specify the typical symptoms of shingles in children. Muy específico. Pero ni siquiera habla de eso. Solo me dice que es incrementado en adultos jóvenes. Ni siquiera me está hablando de niños. Descartado también. La letra E. Announce the appearance of shingles in older adults. Anuncia la aparición de shingles en adultos mayores. En older adults. Una fumada también. Adultos mayores. El texto me quiere decir que ahora esa enfermedad, el herpes, aparece en adultos mayores. No, no es fumado. Entonces la respuesta que más se acerca es la letra C. La segunda, the verb get means. Primero, identifico el verbo means. Means es significar, quiere decir, significar. Recuerda, no intentes buscarle es una palabra que no conozco, entonces la traducción debe ser una palabra en español. Pero muchas veces no es así. Intenta traducir la idea, encontrarle la idea, el sentido. Means. The verb get means significa o quiere decir. A ver, el verbo get. El verbo get es una palabra que se usa mucho. Y yo dije en el texto que get significa. Tiene muchos significados, pero uno de los principales es que tú obtienes. I get, I get cough. Yo tengo tos. Yo como que obtuve tos, me dio tos. I get. La palabra get es cuando tú obtienes algo. A ver. Entonces, sabiendo ese significado general de get, yo puedo resolver esto. Enjoy, que es disfrutar. No, descartado. No. Obtain, descartado también. Win. A ver, pero vamos a encontrarlo en el párrafo. Vamos a ver. Acá está de negrita. En negrita está resaltada. Anyone can get shingles. Nadie puede tener herpes. A ver, pero la verdad es que nadie puede tener herpes. No, anyone. Pero la verdad es que cualquiera puede tener herpes. Anyone. Cualquiera puede tener herpes. Cualquiera puede tener herpes. Cualquiera. But the truth is, anyone can get shingles. Cualquiera puede tener shingles. Herpes. A ver. Can get. Cualquiera puede tener. Entonces, el significado de esa palabra aquí en el texto es que obtienes, ¿no? Que tú obtienes algo. Vamos a la pregunta. The verb get means
el verbo get significa enjoy descartado, obtain, obtener, puede ser win, ganar, no, arrive, llegar, también no descartado. La, no, la C, no, la B. Está entre la B o la E. Ahora, si tú got shingles, tú obtienes eso o tú padeces, lo sufres. Tú realmente obtienes algo, tú obtienes shingles, obtienes herpes o lo sufres. Sufres de esa enfermedad, del herpes. Sufres, suffer. La alternativa que más se acerca a una posible respuesta es la letra E, porque si tú tienes get, shingles, tú no solamente lo obtienes, sino lo padeces, lo sufres. Vamos a ver. La pregunta 3. It is, la 3. It is inconsistent with the passage to state with respect to the symptoms of shingles that. Esto es inconsistente, o sea que no es verdad con el texto, with the passage, con el texto, establecer con respecto a los síntomas del herpes que respecto de symptoms of shingles that a ver, es inconsistente. No me pide, tengo que leer bien la pregunta. Me piden lo que es inconsistente, lo que está mal, lo que no dice, lo que no dice el texto. Entonces vamos a leer las alternativas. Only a blister appears on the face. Ahí lo dejan. Empiezo por la letra E. Empiezo por la letra E. Blisters may appear on the body. Me piden lo inconsistente, o sea, lo que no es verdad. Sí, porque dice que te aparece en la cara y en el cuerpo. Sí, entonces, blister, ese sarpullido puede aparecer en el cuerpo. Sí. Entonces la E es correcta, o sea que esa no es. La letra D, there may be fatigue weakness. La letra D, there may be fatigue weakness. Maybe. Puede ser, puede haber fatiga y debilidad. Sí, el texto me dice eso, que puede haber fatiga, debilidad. ¿Sí? Entonces, esta tampoco es. Porque aquí me piden lo inconsistente, o sea, lo que no es verdad. Recuerda, lee muy bien la pregunta. A veces en San Marcos las preguntas no son realmente difíciles, sino que muchas preguntas te vienen con trampa. No solamente en razonamiento verbal, en cualquier otro curso las preguntas te vienen con trampa. Si tú no lees bien, si tú no estás atento, fuiste. El examen, eh, si tú no lees bien, fuiste. Siempre lee bien. Siempre date cuenta. El alumno más mosca, más despierto, es el que ingresa. Letra C. There are head case and chills. Hay dolor de cabeza y sarpullido. Sí, el texto me dice eso, que sí. Entonces la C tampoco es. La B. There is tingle sensation. Hay sensación de picazón. Sí. Me dice que hay sensación de picazón. Sí. Only blister. Solo el sarpullido puede aparecer en la cara. Recuerden que les dije que cuando una alternativa es muy específica o muy general, usualmente casi siempre es incorrecto. El que dice only blisters, solo, only, solo blisters appear on the face, solamente aparece en la cara. No. Entonces,
Lo que la respuesta que estaría incorrecta sería la... A ver, vamos a ver. Sí. La número 4. It is inferred from the text that shingles. Recuerda que la terminación en ed usualmente casi siempre es ado o ido. Es inferido from, from, indica precedencia del texto que el herpes is a disease only of the old man. Eso es una fumada, ¿no? Porque me dice que no solamente se creía que le daba solamente a personas mayores, pero ahora también se sabe que le dan a adultos menores de 30, 40, 50 años, inclusive hasta jóvenes. Así que no es una enfermedad, no es un virus exclusivamente de personas mayores. Le puede dar a cualquier persona. Entonces la letra A, una fumada, descartada. Porque no puede inferir eso, porque es falso. Descartada. Decrease, a ver, esto también sería otra fumada. Decrease, disminuyó entre 1998 y 2019. No, el texto me está diciendo que realmente incrementó, no que disminuyó, incrementó. La letra C, incrementó significativamente en infantes hombres. Ahora, me dice que incrementó en infantes, pero acá está siendo muy específico. Male infantes, infantes hombres. Ya, lo dejo ahí. Sigo leyendo. Does not attack people 30 years of age. Y esto también es una fumada. No ataca a personas de 30 años. Dice que a cualquiera le puede dar esa enfermedad. Así que no ataque solamente a personas de 30 es una fumada también. No. La letra E. Show symptoms that are easy to detect. A ver. Me dice que los síntomas que tiene una persona que padece el herpes es sarpullido en la cara, picazón en el cuerpo, debilidad, y eso no es algo fácil de hallar, fácil de diagnosticar, no es fácil. Entonces se infiere del texto que el herpes muestra síntomas que son fáciles de detectar. Sí. La C dice increase significantly in male infants. Recuerda, cuando una alternativa es muy específica o muy general, casi siempre es incorrecta. Male infants, en hombres, en infantes hombres. Acá está siendo muy específico. Lo descarto. No. Entonces, la respuesta que queda sería la letra E. Sí. Show symptoms that are easy to detect. Muestra síntomas que son fáciles de detectar. Number 5. La pregunta 5. If a child. Recuerda, yo siempre identifico mi verbo. El verbo. Eso es muy importante. En las preguntas también identifico el verbo. Y usualmente el subject, quien ejerce la acción, siempre va a estar al costado de la izquierda. If a child had blisters. Si un niño tuvo herpes en un lado de la cara, in one side of the face, along with burning sensations, a través de, a lo largo de burning, de sensación de quemazón, head case, dolores de cabeza,
chills, sarpullidos y dolor de estómago, fatiga y debilidad. Entonces he would, entonces él sería, he would, y fue child, ya, si un niño tiene blister, tiene herpes, entonces el niño estaría, continue going to school, descartada. Puede ser que vaya, puede ser que no. Muy vaga, descartada. Cuando una respuesta es muy vaga, descartada. Cuando es muy específica o muy general o muy vaga, descartada. Dice, not have all his vaccines. Puede que sí, como puede que no. Puede que sí tenga y aún así le haya dado herpes. Así que no. La letra E, a ver. Be admitted to the hospital. Debería, no, sería admitido en el hospital. Sí, puede ser admitido, como también puede que no. Porque te tienen en un hospital depende mucho de a qué hospital vas y depende mucho de los doctores. Así que no necesariamente sería la respuesta. Be admitted. La de have control shingles. Pues si el niño le sale sarpullido en un lado de la cara, picazón, sarpullido, y tiene todos estos síntomas de quemazón, le duele la cabeza, le pica, dolor de estómago, fatiga, debilidad. Entonces es probablemente el niño estaría, lo más probable es que haya contraído el herpes, que haya contraído. Entonces la respuesta que más se asemeja es la letra D. Pero no leí la letra A. Ahora vamos a leer. Have a severe intoxication. Puede ser que haya tenido una intoxicación muy grave, severa, sí. Pero es una respuesta muy general. Have a severe intoxication. Sí, pero es muy general, pero también descartada. Recuerda, cuando una respuesta es muy general, muy específica o muy vaga, automáticamente yo lo descarto. Entonces, la respuesta correcta sería la letra D, have contractions. Si el niño tiene todos esos síntomas, entonces él ha contraído el herpes. Y bueno, gente, eso es lo principal que tú tienes que saber en un texto de inglés, en un texto en inglés. Conocer la estructura, the main structure, la estructura principal es muy importante, recuerda. Estructura principal, the main structure, subject, verb and complement. Lo primero que yo voy a enfocarme en encontrar va a ser el verbo. Y automáticamente el sujeto siempre está al costado a la izquierda. Primero encuentro el verbo y luego encuentro el sujeto. Eso es lo principal. Recuerda, no leas el texto palabra por palabra o de corrido. Léelo por estructuras. Intenta entender la idea. ¿Qué ha querido decir el autor del texto con esta frase? De esa forma se te va a hacer más fácil entender el significado del texto.